Bueno, continuamos con ANOVA o análisis de varianza de dos factores. Recordemos que esos factores los establece el investigador, son factores que llamamos fijos. Vamos a asumir para nuestro ejemplo que tenemos un río, hay una empresa que genera un vertimiento y tenemos información de la comunidad aguas arriba y aguas abajo. De pronto hay una contingencia, hay un derrame y vamos y tomamos nuevamente información de la comunidad aguas arriba y aguas abajo. Quiere decir que tenemos entonces dos factores. Uno es el antes de la contingencia y el después de la contingencia como un primer factor, y el segundo factor es el lugar, aguas arriba y aguas abajo. Vamos a asumir que estos son nuestros resultados, es decir, tenemos 4 réplicas para cada situación. Antes del derrame, aguas arriba y aguas abajo, y después del derrame, 4 réplicas, aguas arriba y aguas abajo. Este ejercicio se puede realizar relativamente fácil con PAS. Simplemente vamos a reordenar nuestros datos para que queden los 4 grupos tal cual. Llevamos esta información, la ubicamos en PAS, hacemos nuestra prueba de normalidad como la hemos hecho siempre. Esta es la prueba Shapiro-Wilk, vemos que las probabilidades son todas mayores a 0,05, por lo tanto todas son normales, y hacemos el análisis de varianza de una vía. Ese análisis solamente lo vamos a hacer para tomar de allí la prueba de Levene. Entonces la prueba de Levene, la prueba de homoelasticidad, nos da una probabilidad de 0,17, lo cual quiere decir que las varianzas son iguales. Lo demás no lo necesitamos, este análisis de varianza no nos es útil. Vamos entonces a ver cómo trabajamos el ANOVA de dos factores. El procedimiento es muy similar en distintos software. Entonces hay que hacer una reorganización de los datos que en principio es la siguiente. Vamos a asignarle al antes y al después valores de 1 y de 2. Y al aguas arriba y al aguas abajo lo mismo, valores de 1 y de 2. Entonces aquí tenemos el antes, que sería el 1, corresponden a estos valores en el tiempo. Estos serían el después, entonces serían valores de 2. Pero vamos a hacer lo mismo con aguas arriba. Aguas arriba sería 1 y aguas abajo sería 2. Entonces yo le asigno al tiempo y al espacio valores de 1 y 2 siguiendo esta reglita que está aquí. Entonces simplemente traigo estos valores del antes aguas arriba, corresponden a tiempo 1 y espacio 1, y así sucesivamente los he señalado con colores para que sea más fácil de trabajar. Bueno, esta información se la vamos a pegar tal cual, esto que está aquí, a PAST. Ella va a reconocer los unos y los doses como factor 1, factor 2, y en Statistics vamos a pedirle el ANOVA de dos vías. Él nos va a arrojar este análisis de varianza. Como podemos ver, ese análisis de varianza nos dice factor A, o sea, el factor A en nuestro caso es el primer factor, que es el tiempo, factor B es el espacio, y después nos da un último resultado, una tercera prueba de hipótesis, que es la interacción. Entonces, para el factor tiempo, tenemos que la probabilidad es 1 por 10 a la menos 6, quiere decir, hay diferencias significativas. Para el factor B, 2 por 10 a la menos 6, también quiere decir que hay diferencias significativas. Y la interacción nos indica 7 por 10 a la menos 5, lo cual quiere decir que hay una interacción entre las dos variables. ¿Cómo hacemos el gráfico? Entonces vamos a calcular el promedio. Aquí con estos colores, vamos a seguir estos colores que están aquí, el promedio del aguas arriba antes. Vamos a continuar con el promedio de aguas arriba después. Vamos a calcular el promedio de aguas abajo antes, y finalmente el promedio de aguas abajo después.
entonces ya tenemos el promedio de cada uno de nuestros grupos. Vamos a seleccionar esta área con los rótulos y vamos a decirle que nos dé una gráfica de líneas. Entonces ya tenemos nuestro primer gráfico. Este gráfico lo voy a copiar, control C y control V, y habiéndolo seleccionado le doy botón derecho, seleccionar datos y elijo cambiar fila por columna. Le digo aceptar. Entonces tenemos nuestros dos resultados. Recordemos que la variable y en nuestro caso sería, por ejemplo, la densidad de nuestro grupo indicador. Puede ser un taxa particular, puede ser una especie. Bueno, entonces miremos nuestro primer gráfico. Ya vimos en el video anterior cómo interpretar estos gráficos. Miremos este primer gráfico. Antes el promedio de estos dos valores estaría por aquí. Y después el promedio de los valores va a estar como por aquí. Entonces tenemos una diferencia apreciable entre el antes y el después, en términos de ¿qué? De las densidades. Si miramos lo mismo desde aguas arriba y aguas abajo, aguas arriba tenemos que la densidad es muy pequeña y aguas abajo el promedio de estos dos valores estaría por aquí. Entonces vemos que también hay una diferencia apreciable entre aguas arriba y aguas abajo. Entonces estamos verificando estas conclusiones, tenemos diferencias en el tiempo, tenemos diferencias en el espacio, pero además vemos que las líneas no son paralelas y esto nos indica que hay una interacción entre los dos factores. Bueno, con eso terminamos entonces este análisis de dos factores. Recuerden que el tipo de gráficas cambia, pero igual tenemos que hacer pruebas de normalidad, pruebas de homocedasticidad como en los análisis de varianza previos. Gracias.